Muy bien, segundo bloque en el programa de hoy de Causa y Efecto, programa número 823. Está con nosotros el licenciado Aníbal Parera, que en esta semana presentó aquí en la ciudad de Mercedes el libro Los mamíferos de la Argentina y la región austral de Sudamérica, un libro que la verdad que ahora lo vamos a mostrar, pero que es muy lindo, impresionante, con unas muy lindas fotografías, obviamente con un texto muy interesante. Bueno, está con nosotros aquí para hablar de esto. Recién charlábamos de esas cosas que tienen las previas a los inicios de las notas, donde me contaba un poquito cómo había surgido todo esto, y bueno, con él vamos a charlar. Licenciado, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí compartiendo este espacio. Y me permito una pequeña corrección. En realidad no lo estuve presentando todavía en Mercedes, al menos no en sociedad. Para la prensa, digamos. Pero tengo como primicia para tu programa, en todo caso, que sí lo vamos a presentar el miércoles que viene, confirmado hace un ratito, en el Salón de la Sociedad Rural, en el centro, a las 7 de la tarde, y todos los interesados están invitados. La organización va por cuenta del Instituto de Formación Docente y la carrera de Gestión en Producción Agropecuaria. Así que claro, vamos a presentarlo. Una presentación para la prensa, sí, pero ahora tendrá la posibilidad la gente de ir a la sociedad rural, ahí al local de la sociedad rural. Con todo gusto vamos a contarles y mostrarles al público y a la gente este libro, que bueno, lo estamos acunando de alguna manera. Exactamente. Es un ejemplar espectacular que me comentaba, es la segunda edición. Sí, esta es la segunda edición, renovada, remozada, como se dice, música remasterizada, realmente remasterizada, porque rearmamos todos los archivos digitales que se habían extraviado. En la primera edición había transcurrido poco tiempo y me vine a vivir a Mercedes. Fue en el año 2002, se había agotado hacia el 2004 cuando llegamos con mi familia por primera vez a Mercedes. Correspondió a la editorial El Ateneo de Buenos Aires. Y la verdad es que había tenido una repercusión importante. Lo habíamos justamente presentado en Buenos Aires en la Sociedad Rural Argentina, en la calle Florida, con Francisco Erice, que es el principal autor de las fotografías del libro. Realmente el libro reúne la mayor colección de fotografías de este autor, que es reconocido a nivel mundial. Francisco Erice es una personalidad, es un hombre que ahora me acompañó en la segunda edición nuevamente. Estuvimos hace pocos días firmando ejemplares en Buenos Aires, en un bar del centro, donde pasaron 100 personas y durante 3 horas no hicimos otra cosa de conversar brevemente, pero firmar libros de esta segunda edición, que la verdad es que nos tiene gratamente sorprendidos por la respuesta de la gente, que realmente para nosotros era un misterio, porque nos dimos cuenta de que era un libro necesario realmente, sobre todo para los interesados que han crecido tanto en Argentina, el interesado en la naturaleza, en la fauna, en la flora, en las aves, que también es un observador de mamíferos, ese turismo ecológico que creció en los últimos 15 o 20 años, y los estudiantes, los jóvenes y los docentes. Así que hemos encontrado un terreno absolutamente fértil a este libro en Argentina. Y cuando se deciden hacer esta segunda edición, se encuentran con la situación de que no tenían nada. Es verdad. Sí, porque, mira, la anécdota es, yo visité las oficinas del Ateneo hace un tiempo por mis otros libros. Yo vengo haciendo libros de Formosa, de Corrientes, Estancias de Corrientes, y el Ateneo es uno de las cadenas que lo tienen en sus librerías, y visitaba a uno de los gerentes, conversábamos, y se acordó de este libro que estaba en su biblioteca, y me dice: Aníbal, ya no es métier de la editorial nuestra, pero no vas a hacer de vuelta al mamífero, porque la gente sigue preguntando. No es métier por una cuestión porque ellos han cambiado y por el país como sí, está, claro, no, y porque ellos no producen libros caros. Este es un libro muy caro. Claro, sí. Sí, la calidad se nota. Es un libro muy caro. Hay que creer mucho en un producto así para lanzarse a invertir y pensar en recuperar. Yo sinceramente lo hice
porque tengo el beneficio de ser el dueño de los derechos, con lo cual uno tiene, digamos, menor costo, por supuesto, y además el dueño de los derechos de muchas fotografías. Este libro se hizo con 700 fotografías, de las cuales 500 corresponden a Francisco Erice, pero hay otros 50 fotógrafos, y unos están en Alemania, otros en Estados Unidos, otros en Canadá, por el mundo, porque para aquellas especies difíciles de las que nadie tiene foto, acudimos a golpear la puerta de quien pudiera tenerlas. Y en su momento se adquirieron los derechos que ya permanecen con el autor. Entonces teníamos bastante resuelto mucho, sin embargo nos enteramos cuando hablo con la diseñadora gráfica que sus discos se habían dañado, de manera tal de que nos llevó un año de trabajo bastante intenso reconstruirlo. Hubo que retipear, se contrató gente que retipeó los originales, pero aprovechamos y sacamos un beneficio de eso, porque conseguí actualizar la sistemática de los mamíferos, que en 15 años cambió bastante. De hecho, hoy son 409 especies de mamíferos conocidas y reconocidas para la Argentina, y en su momento eran 362. Así que ha aumentado y se ha reorganizado la sistemática de los mamíferos. Un dato curioso para la gente que probablemente a mí mismo me sorprendió. De acuerdo a los últimos rearreglos taxonómicos y científicos, hoy se sabe que cetáceos, que son ballenas y delfines, y artiodáctilos, que son chanchos, hipopótamos, ovejas y vacas, están más relacionados entre sí que con los caballos y los tapires. Una cosa rarísima. Entonces hay un nuevo orden que se llama Cetartiodáctila, así que hubo que reordenar hasta páginas del libro para que queden juntos. Pero decía, obtuvimos el beneficio de poder hacerlo de nuevo, y tenemos fotografía renovada, 250 fotografías nuevas, incluso de especies que no estaban fotografiadas en aquel momento por nadie. Y además, bueno, la suerte y la fortuna de haber dado con una imprenta que reprodujo en una calidad muy homologada. Muy buena la calidad, la encuadernación, todo. La verdad que se nota que es un libro de muy buena calidad, y que también y existe hoy, bueno, recién un poco lo mencionaba, pero existe hoy el consumidor de este tipo de libros. Yo tenía la misma pregunta. Nosotros teníamos esa pregunta, ¿no? Porque uno tiende a creer de que es obsoleto todo esto de los libros en papel, en formato pesado, grueso, el costo. Bueno, sin embargo, yo estoy festejando en este momento de alguna manera. Estamos promediando la preventa, se llama. Estos libros caros y grandes, en general las editoriales, antes de que lleguen a la calle, a las librerías, al precio que tienen que tener, que en este caso es 2.500 pesos, las editoriales hacen una venta directa previa para llegar a más gente a través de los medios de difusión masiva, las redes sociales y con envíos de correo. Y entonces uno puede, con el acuerdo de los libreros, digamos, hasta ese momento, que en este caso es el 10 de noviembre, hasta ese momento vender en forma directa a mitad de precio. Así que este libro hoy cuesta 1.200 pesos, que sigue siendo caro para alguna gente, pero quienes conocen el libro o lo están esperando o ven la campaña de promoción dicen, bueno, yo lo quiero tener y por ese precio vale la pena. De manera tal de que estamos promediando una campaña ascendente todavía y de mucha actividad, de mucha demanda, y presentándolo aquí y allá. Yo estoy viajando porque he sido invitado a la semana que viene, el lunes, por la Universidad del Nordeste en Corrientes, el campus universitario. Allí la Fundación Amado Bonplan nos ha invitado a presentarlo a las 13:30 en el campus universitario. El miércoles que viene aquí en Mercedes, en la Sociedad Rural del Centro, a las 7 de la tarde, en Posadas, luego en Paraná. Bueno, hasta que descansemos y volvamos a la normalidad y el libro vaya ya a las librerías, digamos, ¿no? Donde tiene bueno, esperemos que tenga un largo periodo de vigencia, ¿no? ¿Y es un libro de demanda pura y exclusivamente de la Argentina, o es un libro que se puede vender perfectamente a nivel internacional? Sí, vos sabés que es una muy buena pregunta la tuya, porque se llama Y la región austral de Sudamérica, y ese fue Francisco Erice el que
siendo coordinador editorial del Ateneo, me insistió bastante y acudí a su buen consejo en que colocáramos una serie de especies que, aunque no están en Argentina, están en los países periféricos, y hiciéramos una serie de consideraciones zoogeográficas en los mapas, en los textos, acerca de lo que pasa en estos países con el resto de la fauna, de manera tal de que, si bien no tiene el mismo tipo de tratamiento para Uruguay, Paraguay, Chile, de todas formas es útil a esos lugares y también lo demandan desde allí. Es un libro que como no existen libros de este tamaño, de este volumen, de esta cantidad de información, vos pensás que reunimos, digo en plural porque en su momento tuve colaboradores que me asistieron en la parte de búsqueda de información y todo eso, colaboradores de lujo en su momento. Es un trabajo que Perdón. Que por ejemplo el principal colaborador hoy es presidente de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, o sea que es una personalidad reconocida, y te decía, reunimos 1500 títulos en la bibliografía del libro. Las últimas 30 páginas son una lista bibliográfica de 1500 títulos, chiquitita la letra, de manera tal de que yo digo, es útil a los países vecinos, es útil a los científicos de varias ramas, veterinaria, agronomía, biología, fiscales de fauna, policía rural, gente que de golpe en su trabajo necesita conocer qué pasa con tal o cual especie de la fauna, sin ir más lejos los guardafaunas, los guardaparques, y al mismo tiempo las familias, porque lo consideran un libro que adorna una mesa de café, digamos, ¿no? Un living, es vistoso, porque la fotografía está muy bien cuidada, por lo menos, ¿no? Sí. La verdad que sí. Y es un trabajo que lo realizó desde acá, digamos, bueno, en realidad el hecho de esta segunda edición, pero en su momento, ¿cómo se conforma el grupo para llevar adelante el trabajo? Sí, bueno, mira, la historia se hizo en varias etapas. Es un trabajo que inicié durante la universidad, mientras estudiaba biología en la UBA, porque me contrató una empresa que pretendía hacer la enciclopedia de toda la fauna argentina en CD-ROM. Sin embargo, el proyecto caducó antes de tiempo. El único tomo que efectivamente salió fue el de los mamíferos, que escribí yo, no en libro, sino en disco, en formato digital era únicamente. Lo interesante de aquella oportunidad era que ellos me dijeron, en esto no hay límite de, como no hay papel, no hay libro, no hay tamaño, no hay límite no hay rigor en cuanto al tamaño de los textos, con lo cual yo dije, bueno, muy bien, vamos a poner tanta información como haya disponible. Y empezamos a escribir, yo empecé a escribir, y escribí mucho sobre cada especie, investigué mucho durante 2 años, hasta que salió el tomo ese. Nunca salió el de aves, ni el de reptiles, ni el de peces, eran trabajos muy grandes. Yo en ese momento encontré el tiempo y me pareció interesante la oferta. Me acuerdo que me pagaron con una computadora, mi primer computadora, porque necesitábamos una computadora para que haga el trabajo, pero lo interesante fue que yo me conservé los derechos de los textos. O sea, la computadora y lo que quedó. Sí. Años más tarde, un par de años más tarde, con la ayuda de un par de amigos que me asistieron, pues yo ya estaba trabajando en la Fundación Vida Silvestre y no tenía tanto tiempo, me asistieron para adelgazar los textos y llevarlos a un formato más manejable y más discreto, digamos, para convertirlo en un libro. Le llevo la idea al Ateneo. Ahí trabajamos un par de años más, porque había que llegar a un libro como le interesó en ese momento al Ateneo y a Francisco Erice, que trabajaba con ellos, y con Francisco, que como te decía es una personalidad, ha sido presidente de Parques Nacionales, ha sido fundador de la Fundación Vida Silvestre Argentina y creo yo que es el decano de la fotografía de naturaleza en el país. Yo te digo como anécdota, cuando era chico, yo apenas con pantalones cortos, digamos, compraba enciclopedias españolas de vida silvestre, las de Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, y él escribía los prólogos, y tenía fotografías de África y de Australia, de canguros, y qué sé yo, así que era una persona muy formada. Francisco insiste
en el Ateneo insiste en que tendríamos que hacer una gran enciclopedia, un libro realmente significativo, de manera tal, y él tenía un arma secreta, él tenía sus diapositivas, claro, de 30 o 40 años, así que tenía un archivo muy grande y muy valioso, y lo volcó a esto. Trabajamos un par de años más, el total de años de trabajo fueron 7 en aquel entonces, y yo vivía en Buenos Aires, y me corría a la casa de Erice a trabajar casi 2 o 3 veces por semana, pero para encontrarlas, ponele vos 200 fotos que él no cubría y yo tampoco, también tenía mi archivo más modesto que el de él. Trabajamos un par de años porque había que, en tiempos en que no había correo electrónico ni WhatsApp, no había ninguna de las ventajas que ni teléfono celular, claro, me parece. Hoy, sí, entonces, sí, por eso escribíamos carta para uno y otro en el mundo. Vos tenés la foto del gato andino, había una persona en Alemania que había estado en Chile, que había visto el gato andino, bueno, y nos mandaba las diapositivas en formato grande y las mandábamos a escanear. Bueno, todo ese trabajo que fue así como elefantiásico dio un gran fruto, que fue la primera edición de este libro, que nos dio muchas satisfacciones. Coincidió con un momento en mi carrera en que era muy ajetreada, yo era una persona muy ocupada en mi trabajo, que en ese momento era la Fundación Vida Silvestre, a cargo de la revista y de los refugios de vida silvestre, viajaba por todo el país. Lo disfruté al libro, pero no lo suficiente, porque si bien después de la presentación y algún premio que me ofrecieron, me dieron un premio muy interesante que fue Conservar el Futuro, yo prácticamente me olvidé de la edición, y el Ateneo trabajó con ella en la cadena hasta que se agotó un par de años después. Sinceramente yo pensé que ese libro no volvía más, hasta hace un par de años en que me golpean la puerta o me dicen desde el Ateneo: está con vos el derecho de este libro, ¿no lo vas a sacar de vuelta? Y ahí me tocaron. Yo lo cuento aquí en el libro en la segunda edición, cuento esta historia, y lo fui a buscar a Francisco y le dije: che, ¿qué te parece? Vamos a trabajar un poco. Y ahí nos damos cuenta de que estaban perdidos los archivos, y ahí arrancamos. ¿El libro se puede comprar aquí en la ciudad? Sí, en Mercedes, en varios puntos. La verdad es que en Mercedes es el único lugar donde lo pusimos durante la promoción, que es hasta el 10 de noviembre, lo pusimos en varios puntos de venta, porque para el resto del país lo están comprando la gente, pero paga por internet y lo recibe por correo argentino. Pero acá lo pusimos en Manos Correntinas, La Literaria Belgrano, Básicos Las Marías, Consejo de Veterinarios, Profesional de Veterinarios, la Agroveterinaria Guaycurú, que está en calle Yatay, y hay un punto más, y la Librería San Martín, que está en José Gómez y San Martín. Así que en esos 6 puntos la gente puede llevárselo a su casa, porque está colocado allí, y vale esto de 1.200 pesos, que es casi de costo durante unos días más, digamos, ¿no? Y esperamos a la gente el miércoles que viene a conversar sobre el libro, y bueno, los que lo tengan podemos, por supuesto, dedicarlo, que eso es algo que nos gusta hacer. ¿Preparando algo para el futuro? Sí, ya estamos trabajando en otros libros, sí. Tengo una invitación del gobierno de Formosa para hacer otro libro sobre sociedad, sobre gente, aborígenes, criollos, etnias e inmigrantes que viven en Formosa. Es un tema relativamente nuevo para mí, pero va a combinar fotografía y la participación de expertos en estos temas. Y el próximo libro, este ya está, digamos, orientado. El próximo libro va a ser sobre la provincia del Neuquén, de donde venimos hace poquito, porque estuvimos recorriéndola y sacando fotos y investigando. O sea, una punta a la otra. Sí, la idea es de acá a unos años tener una colección de provincias argentinas en tomos grandes y ilustrados. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Martín, encantado de estar en tu programa. Muy amable. Nos vamos a la pausa. Tras la pausa vamos a compartir el tercer bloque del programa, en este caso una charla que manteníamos a través de una conferencia que se realizó con Bernardo Stamateas. Estuvo ayer brindando una charla aquí en la ciudad de Mercedes sobre cómo potenciar las fortalezas. Bueno, participamos de una conferencia de prensa, le agradecemos a Javier Torres que nos cedió el material, participamos de esa conferencia de prensa y queremos compartir por lo menos una parte de la misma donde se hablaron de distintos temas. Pausa
y después de la misma compartimos esa conferencia.